Vamos a pasar ya a la sesión. En primer lugar, les pido disculpen a la ministra. Nos ha pedido que disculpáramos su presencia. Está en una reunión de la Organización Mundial de la Salud y no ha podido asistir. Pero vamos a continuar dando paso a nuestra primera conferenciante inaugural, que será María Neira, que ha sido precisamente directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud en la Organización Mundial de la Salud, y nos va a contar cómo ve el tema desde ese ámbito internacional. María, muchas gracias por aceptar darnos esta conferencia y te invito a subir al estrado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Marina, por supuesto, Maite, nuestro maestro de ceremonias, todas las autoridades y todos aquellos que os dedicáis, como me dedico yo, me dediqué muchos años a este noble, muy noble oficio de la salud pública, ¿no? No sé vosotros, pero yo creo que es una de las profesiones que más satisfacciones te da. Evidentemente alguna pesadilla también, y también te quita un poquito el sueño, pero es algo de lo más, en mi caso por lo menos, de pasión, de dedicación y por supuesto de muchas satisfacciones también. Me han dado este privilegio de compartir con vosotros algunas ideas y un poco qué perspectiva vemos, sobre todo en algo de lo que hoy estáis me parece el lema de hoy, de conectar ideas, personas y soluciones. Si realmente conseguimos alcanzar eso hoy, en este pequeño grupo, en este gran grupo, cada uno de vosotros después pasando ese mismo mensaje, yo creo muchísimo en el principio de Arquímedes. Conocéis todos el principio de Arquímedes, estamos entre científicos aquí, ¿no? ¿Quién no conoce el principio? Pero el que más me gusta es el de dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Y yo creo que hoy con la ciencia y sobre todo en el panorama geopolítico en el que estamos, creo que tenemos que aplicar más que nunca y con más inteligencia que nunca ese principio de Arquímedes de encontrar el lugar donde vamos a poner esa palanca, porque no es solo tener la palanca, es encontrar el punto de apoyo. Dame una palanca, un punto de apoyo y moveremos el mundo, ¿no? En ciencia, en este contexto geopolítico que no nos precisamente crea las condiciones más positivas de la historia, ¿cómo podemos encontrar en el día a día de todo lo que estamos haciendo ese lugar donde vamos a meter nuestra palanca y tener el mayor impacto posible? No sé vosotros, pero para mí es la obsesión diaria, ¿no? ¿Dónde podemos ejercer esa fuerza, ese movimiento para poder tener más impacto posible? Y empezando con este principio de Arquímedes, ahora os quiero llevar a lo que ha sucedido la semana pasada en Ginebra, ¿no? Tuvo lugar la Asamblea Mundial de la Salud. Todos los años, la tercera semana de mayo, todos los ministros de salud de casi todos los países del mundo, hay alguna excepción, sobre todo este año una excepción muy importante. Todos los países son importantes, evidentemente, pero los ministros se reunieron para hablar de salud, no de enfermedad, que a algunos se les olvida. Tengo que deciros, a algunos se les olvida que estamos en la Asamblea Mundial para hablar de salud, no exclusivamente de enfermedades, sino de salud y bienestar, incluyendo salud mental y afrontar cómo podemos empujar esa salud. Ese momento mágico, ¿no? de solidaridad, de encontrarse, de promover la ciencia, porque en el fondo es una oportunidad única para la salud pública, que todos los ministros se pongan de acuerdo sobre algunos temas, que haya tantos eventos, porque no solo es la agenda que está en la asamblea, que a veces no corresponde con las prioridades de ese año porque se discutió ya el año anterior, pero como también todos los eventos que hay alrededor de esa agenda oficial de la Asamblea Mundial de la Salud demuestra dónde se están buscando esos puntos de apoyo, dónde se está intentando crear esas redes de contacto, de ideas, de pensamiento, de personas que van a poner en marcha esas soluciones.
qué soluciones existen, cómo unos países pueden aprender de otros, qué tipo de situaciones y nuevos problemas de salud pública son a los que nos estamos enfrentando. Y esa Asamblea Mundial de la Salud obviamente dedicó tiempo a cuestiones políticas, no puede ser de otra manera. Políticas son todas, porque cuando se habla de salud pública todo debería de ser política, política de la buena con una P enorme y todo escrito en mayúsculas, porque política viene de polis, de ocuparse de la población, de ocuparse de la gente. Desgraciadamente a veces se hace una política con una P pequeña, de eso también hubo evidentemente, pero después situaciones obviamente todavía muy dedicadas a un acuerdo pandémico, a un acuerdo bueno, llegar a una conclusión de cómo los países van a colaborar en una situación que se ha vivido hace pocas semanas aquí, algunos de vosotros seguramente hasta muy, muy de cerca. Sé que hay veterinarios en la sala, ¿verdad? ¿Cuántos veterinarios hay? Venga, levantar la mano. ¡Wow! Mira, casi nos ganan ya, ¿eh? ¿Cuántos médicos? Somos una especie en vías de extinción. Y luego ya el resto pues sois científicos, ¿no? ¿Cuántos científicos, biólogos? Bien. ¿Y comunicadores? Mira, también. Bueno, pues esto es lo que demuestra el One Health, ¿no? Lo estáis demostrando muy bien y esto demuestra también que los veterinarios, hay que reconocerles, ellos entendieron probablemente mucho antes que otros sectores y otros ámbitos profesionales esa importancia del One Health. O sea que para mí los veterinarios, desde que dirigí la Agencia de Seguridad Alimentaria, aprendí perfectamente que son fundamentales en esto del One Health y que ellos entienden mucho mejor esa conexión que nosotros probablemente desde hace más tiempo. Pero bienvenidos todos a este concepto del One Health. Vamos a Ginebra otra vez a esa Asamblea Mundial de la Salud. Aparte del acuerdo pandémico, de hablar de enfermedades, como os decía, pues qué está pasando todavía con la tuberculosis, por qué no conseguimos avanzar, qué pasa con la malaria, qué pasa con las enfermedades olvidadas, cómo se avanza en cuanto al envío de medicamentos, el intercambio. En fin, cuestiones que uno dice, estamos en el 2026, señor, estas cuestiones deberían de ser ya, bueno, fuera de agenda, pero efectivamente siguen tomando un tiempo muy importante. Pero si vamos a ver después las discusiones que había, al final de la semana, concentrándome un poco en todos los eventos en los que había participado, efectivamente hay una cuestión que sondea y que de forma transversal necesita incluirse en todas las conversaciones, que es la resiliencia y cómo vamos a enfrentarnos al cambio climático. Ya es irreversible y evidentemente los ministros que vienen de Asia o los ministros que venían de África, a ellos nadie tiene que convencerles de qué es esto del cambio climático. Ellos saben perfectamente, a lo mejor no de una manera sistemática, de una manera más intuitiva, pero es que lo están viendo todos los días y no necesitamos de una forma muy científica y muy sistemática explicárselo. Ellos son los que nos cuentan a nosotros la importancia de adaptarse y mitigarse. La cuestión transversal, he participado en reuniones de cáncer, por ejemplo. Bueno, al final, una de las cuestiones fundamentales en esas discusiones sobre el cáncer es que si queremos avanzar, además de la inmunoterapia, además de los grandes avances terapéuticos, vamos a tener que insistir un poco más o muchísimo más en prevención primaria. Y vamos a volver otra vez a entender la revolución esa que es tan necesaria de una prevención primaria masiva y con un concepto clarísimo de dónde tenemos que tener nuestros esfuerzos, porque 4 de cada 10 cánceres los podríamos prevenir. No todos se pueden prevenir, pero no estamos previniendo aquellos que podríamos haber prevenido. Y precisamente ahí es donde cada vez más tenemos que insistir en esa prevención primaria en el cáncer.
Participé en varias reuniones sobre enfermedades no transmisibles, que obviamente está en la agenda, que está pasando con pues el cáncer una vez más, pero todas las enfermedades crónicas a las que nos estamos enfrentando. Bueno, una vez más, el elemento común, ¿cuál era? La importancia de la prevención primaria. No vamos a avanzar mucho más en algunas enfermedades si, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si no reducimos esa mala calidad de aire a la que, bueno, los mexicanos están expuestos todos los días, en la India, en el sudeste asiático y por no dar ejemplos más cercanos también, ¿no? La situación en Mongolia, con los niveles de contaminación del aire que son casi incompatibles con la vida, ¿no? Otra vez el elemento común, esos determinantes ambientales de la salud que todo el mundo reconoce, ese One Health, esa importancia, todo el mundo reconoce, pero después resulta que sigues enfocándote, cuando hablas de enfermedades crónicas, el enfoque de la discusión era una vez más en el acceso a terapias, obviamente, genial, importantísimo, en la calidad del tratamiento, en la rehabilitación incluso, la formación de los profesionales, las nuevas terapias, pero de nuevo el hilo conductor era ese, en el cáncer, en las no transmisibles. Y luego otra de las discusiones, obviamente, el acuerdo de pandemias, qué casualidad, ahí también, qué papel tan fundamental juega el One Health, que lo incluyen como si fuera una cosa además, ¿no? Una cosa separada. No es separada, es la esencia. O sea, si un acuerdo pandémico, la esencia, la infiltración en todo lo que se hace en ese acuerdo pandémico parte del hecho de que la salud animal y esos veterinarios que lo han entendido mucho antes y la salud humana, y tienes que pensar también en el medio ambiente en el que te estás moviendo, que es el gran huérfano y el gran olvidado de todo este tipo de respuestas epidémicas, de acuerdos pandémicos y de cómo vamos a tratar las enfermedades infecciosas. Participé también en una gran mesa con muchos ministros africanos que quieren hacer un pacto para eliminación del cólera en 6 países en África. Aparte de la tristeza que uno le viene, ¿no? Porque ese mismo pacto yo lo firmé hace 30 años cuando empecé mi carrera en África, y que empecé a ver epidemias de cólera pues en Mozambique, en Zambia, en Zimbabue, en fin, en esos países que ahora están haciendo un pacto. Y ese pacto del cólera, pues una vez más, es pues acceso a vacunas. Bueno, yo quiero recordarles a todos, que lo sabéis perfectamente, que si no tenemos cólera en España no es porque estamos vacunados contra el cólera, ¿eh? Creo que hay otras razones. Bueno, pues ese pacto es acceso a vacunas, es acceso obviamente a tratamientos, es la capacidad de tener un hospital especializado, es la higiene, el saneamiento y el acceso al agua potable. Qué casualidad, otra vez aparece en rojo de una forma para mí muy visible, a lo mejor no para todo el mundo, ese hilo conductor otra vez de los determinantes ambientales. Estamos hablando en el siglo XXI, en el año 2026, de un pacto para eliminar cólera en 6 países en África. Obviamente tiene todo su mérito, pero que es un pacto que 30 años atrás ya habíamos puesto los mismos elementos y se ha avanzado en algunos, qué casualidad, no se ha avanzado en uno de los pilares que era más fundamental, que es precisamente esos determinantes ambientales, ese One Health, que es el que hace que no se hayan obtenido los resultados y donde seguramente la inyección de fondos, de recursos financieros, la mejor inversión que se podía haber hecho probablemente hubiera sido ahí. O sea que otra vez el hilo conductor de ese One Health, de esos determinantes, de esa prevención primaria, de la que parece que de alguna manera no le damos esa visibilidad en la agenda y, como decía, enfocamos de una manera pues muy vertical a veces, que es necesario, por supuesto que tenemos que tener a veces un plano muy vertical para eliminación de algunas enfermedades. He participado en obviamente, uno de los temas también, las enfermedades olvidadas, ¿no? El Neglected Tropical Diseases.
Se habla otra vez de enfermedades que ya no deberían de existir, pero que existen, y se habla otra vez de la mass drug therapy, de la distribución, de cuántos pacientes, del monitoreo, de la epidemiología. ¿Cuál es otra vez el hilo conductor y el pilar es esa roca en el que se apoya y que probablemente no se movilizó todo lo que se tenía que movilizar? ¿Qué hace que tengamos todavía casos hasta de lepra en algunos países todavía? Pues de nuevo la falta de saneamiento, la falta de un entorno ambiental que nos proteja y que de alguna manera haga que no tengamos esas enfermedades, que repito, aquí no las tenemos y no es porque estamos vacunados, es porque simplemente tenemos un sistema de saneamiento y acceso al agua potable que nos protege. Y otro de los puntos que se discutió en la Asamblea Mundial de la Salud esta semana pasada, la arquitectura de salud global. La arquitectura de salud global. Obviamente están pasando cosas de países que se retiran de esa financiación de la salud global. Estados Unidos sale de la OMS. Hay una dificultad financiera importante para todos los organismos internacionales que trabajan en salud pública, en emergencias, en el ámbito humanitario, y hay que hacer una especie de diseño nuevo de lo que sería la arquitectura de salud global. Esa arquitectura de salud global tiene que ser muy estratégica, tiene que focalizarse en un uso todavía más específico de gestión de los recursos que van a ser menores y por lo tanto tendremos que ser mucho más coste eficaces, y esa arquitectura de salud global tiene que ser también muy táctica en entender cómo reagrupamos los distintos mecanismos, las distintas organizaciones de una manera estratégica, pero también de una manera pragmática, evitando duplicar, evitando repeticiones, evitando a lo mejor organismos o iniciativas que son redundant. Bueno, perdonadme los anglicismos de vez en cuando, pero estoy segura que todos lo hacéis, ¿a que sí? Bueno, pues entonces estoy perdonada. Y nos entendemos, además, hablamos este spanglish tremendo. Como me decía un amigo mío, que además trabajó aquí, no os voy a decir quién es, pero trabajó conmigo en Ginebra y un día estábamos hablando español, porque éramos los dos españoles, y me dice: oye María, es que tú y yo a veces nos exprimimos fatal en español, ¿eh? Nos exprimimos. Y digo, a mí me sonó raro, pero también digo, ¿así tú crees? Digo, sí, nos expresamos, ¿no? Y dice, ¿exprimimos o expresamos? Digo, wow. No, después él hablaba súper bien, pero alguna vez se nos escapaban ese tipo de cosas. Bueno, pues volviendo a la arquitectura de salud global, es un momento crítico en este momento. O hacemos una estrategia y una arquitectura de salud global que nosotros mismos estemos convencidos de ella, que la hagamos de una manera estratégica, que efectivamente nos concentremos en cuáles son las prioridades, o alguien va a venir de fuera, va a hacerla, obviamente sin los criterios necesarios y probablemente cortando de raíz ciertas cosas, y eso hay que evitarlo. Esa arquitectura de salud global, yo les voy a compartir la visión que yo tengo de esa visión, de esa arquitectura. Una, que el proceso es importante, pero el proceso no es el objetivo final, ¿eh? Y a veces en este tipo de discusiones sobre arquitecturas de salud global nos concentramos más en el proceso y nos olvidamos para qué se puso el proceso en marcha. O sea que os invito a siempre tener el foco en por qué queremos una salud global, eficiente, eficaz, que responda realmente a ese mandato que tenemos y a los recursos que van a ser cada vez más limitados. O sea, el proceso tiene su papel, pero con perspectiva y con proporción. Primera prioridad, volver otra vez en esa carta de navegación, más que arquitectura de salud pública, poner otra vez el foco en lo prioritario, que sería esa inversión en
prevención primaria masiva y volver a explicar a todo el mundo lo que significa la prevención primaria, que no es prevención secundaria, que también es muy importante, es prevención primaria, esos determinantes. Hacer una campaña fundamental para acabar de una vez con las enfermedades que tienen relación con la falta de agua y saneamiento. O sea, no quiero volver a oír la palabra cólera y plan de eliminación de cólera cuando sabemos perfectamente cómo se puede eliminar el cólera. Hombre, podemos hasta aceptar tener algún caso de vez en cuando, ¿no? Pero ese plan de saneamiento, de acceso a agua potable, para mí en esa carta de navegación tendría que ser nuestro primer objetivo. Acabar con esas situaciones, con esas prioridades que conocemos desde hace más de 30 años y que el mundo tiene que asociarse, alinearse para enfocarse sobre eso. Otro punto fundamental en la carta de navegación son qué está emergiendo en salud pública global, qué está emergiendo, cuál es la punta del iceberg en la que ahora tendremos que empezar cada vez más a focalizarnos. ¿Qué pasa con esos plásticos, microplásticos y nanoplásticos? Hay muchos científicos que empiezan a concentrarse y a trabajar cada vez más sobre eso. Estuve en Las Palmas hace poco en el Congreso de SESA y hubo una sesión muy buena y se concluyó que hay que trabajar todavía mucho más y hablar todavía mucho más sobre no cuánto vamos a hacer una investigación sobre nanoplásticos y microplásticos, sino desde el punto de vista de salud pública, cómo lo vamos a gestionar. Sin pasar 20 años investigando hasta ser capaces de hacer recomendaciones. O sea que todos los que trabajéis en microplásticos, por favor, hay que juntarse y elaborar una estrategia de dónde podemos eliminar esos plásticos upstream y dónde vamos a poder tener recomendaciones antes de que podamos tener una agenda de investigación muy concluyente y que nos da pruebas eficientes de que efectivamente el tener microplásticos en cordón umbilical va a ser que no es muy, en fin, no es una cuestión de salud pública muy prometedora. ¿Qué está pasando con las neurodivergencias? ¿Alguien tiene que trabajar más en eso? ¿Qué está pasando? Ese es uno de nuestra carta de navegación también. Ese famoso espectro de autismo, ¿dónde, cuándo, dónde vamos a poner nuestros esfuerzos? ¿Cómo vamos a, como sociedad, agruparnos un poco más en esa idea de conectar ideas, personas y soluciones en ver qué está pasando con esas neurodivergencias? ¿Qué está pasando con la basura electrónica? Nos va a pasar una factura increíble esa basura electrónica, esos residuos electrónicos que generamos cada vez más y más, obviamente, y que en teoría reciclamos. Pero según el último estudio que hicimos en la OMS, el 17% se recicla apropiadamente. El resto termina en montañas de basura. Yo he visto una recientemente en Accra, en Ghana, que es una cosa dantesca, o sea, una montaña de basura electrónica donde van después mamás con el niñito atado a la espalda y reciclan pedacitos y les dan pues a lo mejor $1 al día. Y ese niño, no os quiero anticipar lo que significa eso para la salud y el desarrollo neurológico, ¿no? No vamos a entrar en el coeficiente intelectual, pero vamos a ser muy honestos también. ¿Qué tipo de civilización estamos creando, ¿no? Estamos atacando el coeficiente intelectual, nuestra fertilidad también, la masculina sobre todo, lo siento. Yo ya cumplí, yo ya hice, ya mi maternidad ya está, pero temas de salud pública a los que nos tenemos que enfrentar y no nos hemos enfrentado. Como anécdota os diré que la menopausia sigue sin ser un tema en la agenda de la OMS. Hemos organizado un evento durante la Asamblea Mundial de la Salud para movilizar un poco de atención. Mi teoría, y esta es un poco de provocación, es que si la menopausia la tuvierais los hombres, toda la investigación en este momento estaría dedicada, bueno, y los dolores menstruales ya ni os cuento, o sea, ya tendríais medicación desde la mañana hasta la noche, subvenciones, incentivos, vamos, habría de todo. Yo creo que si fueran las mujeres, esto ya es una tontería, si fueran las mujeres las que roncáramos
y los hombres los que tuvieran la menopausia, ¿cómo estaría la agenda de investigación en este momento, verdad? Ya, bueno, obviamente la alopecia y la disfunción eréctil también tienen su espacio, ¿no? Pero el resto, ahí está. Bueno, pues en esa agenda de salud pública voy a ir ya a esa parte de, obviamente, las enfermedades, lo curativo, la inteligencia artificial, cómo nos va a cambiar y la velocidad va a ser espectacular, ¿no? De cómo nos va a cambiar nuestro sistema sanitario también. Pero sí que ahora mi último punto, y conectando con la resiliencia, ¿cómo vamos a hacer que nuestro sistema sanitario sea resiliente? Y sistema sanitario en un ámbito obviamente muy plural, muy ambicioso, ¿no? Desde obviamente lo que se hace en centros de investigación, centros de salud como el Carlos III, hasta todos los centros donde trabajáis. Algunos van a decir, oye, la sostenibilidad es un lujo. Yo tengo muchas prioridades, no puedo dedicarme a la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad es una manera de hacer salud también, que es muy barata, es muy coste eficiencia, da unos beneficios para la salud enorme y resulta que el coste está ya impregnado dentro de las operaciones que hacemos. El hacer que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud sea resiliente, el reducir la huella de carbono, y esta fue también otra de las reuniones muy importantes dentro de la Asamblea Mundial de la Salud la semana pasada, probablemente una de las que más satisfacción me dio, como UK, que está con Reino Unido, que está también con un sistema sanitario no precisamente en su mejor momento, y sin embargo tienen un compromiso de hacer carbon neutral en el 2035 y lo van a conseguir, pero iniciativas impresionantes. El tipo de ambulancias las están cambiando todas no, pero la idea es cambiarlas todas y hacerlas eléctricas. El sistema de distribución de alimentos en el hospital está cambiando también para hacer el local, el consumo, el tipo de robots que ya tienen, que lo distribuye. Y luego, obviamente, el suministro de medicamentos, eso ya hay que negociarlo con la industria farmacéutica. Tenemos un acuerdo que se llama Sustainable Markets Initiative dentro de ATACH, que es la plataforma de Low Carbon and Climate Resilient Health Systems y Decarbonization of the Health System. Y ese acuerdo con la industria farmacéutica hace que, no quiero nombrar a nadie en especial, pero si una compañía farmacéutica consigue encontrar la manera que en el packaging, ay, gracias. Y es que estuve full immersion la semana pasada y estoy otra vez tardando a recuperar mi Spanish. Es empaquetado, tú reduces, obviamente sin perder la calidad de la protección y la protección de ese medicamento, reduces nada, 1 gramo de plástico, al final de la cadena son millones de toneladas de plástico que no llegan a ese hospital. O cómo se está trabajando ahora en los inhaladores para hacer una formulación mejor, cómo se está trabajando la comunidad de anestesistas para ver cómo todos los anestésicos que usamos pueden ser también menos carbon footprint. Las iniciativas son increíbles. La plataforma Touch es donde se van a compartir todos esos ejemplos, todas esas ideas para que todo el mundo pueda aprender unos de otros, crear esa comunidad de prácticas, de conocimiento y que de ahí podamos. El sector privado tiene un rol, porque además el sector privado lo que está viendo es que haciendo eso también hay un coste económico que disminuye, también hay una mejor atención al paciente, como la telemedicina también va a resolver y reducir alguna de esas consultas que requieren el commuting, el transporte, qué tipo de sistemas se van a poner alrededor de los hospitales para que haya un mejor, más zonas verdes, un transporte sostenible, en fin, una serie de iniciativas que son todas, yo casi diría, de sentido común y que no podemos perder la oportunidad de integrar todo lo que hacemos en investigación, en veterinaria, en medicina, en biología, en fin, todos los que trabajamos de forma muy amplia en el sistema sanitario para asegurarnos de esa sostenibilidad. Y en el fondo esa sostenibilidad no tiene nada que ver con un lujo, esa sostenibilidad habla de
esos determinantes ambientales, habla de ese One Health, habla de esa prevención primaria y habla de dónde podemos poner la palanca para que tenga ese impacto y que mueva realmente el mundo. Muchas gracias, espero no haberos aburrido.